Buenas noches, nuevamente. Me llamo Hugo San, Lima, Perú. Denle like y suscríbanse a mi canal apoyando este lindo canal. El tema de hoy va a tratar sobre la crisis mental en las universidades, tanto de Perú como de otros lugares del mundo. ¿De qué trata este tema? El suicidio se ha convertido en una alarmante realidad en las universidades, tanto públicas como privadas. Se puede ver en los últimos años que la tasa de suicidios entre los estudiantes han incrementado. Ahora, ¿de dónde sale esta base de datos? Justamente sale del MINSA y de la OMC, que viene a ser la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Justamente con el MINSA. En el Perú se ha logrado detectar ciertos factores como trastornos mentales, donde los estudiantes están pasando post pandemia más que todo. Se ha incrementado el tema de la depresión y de la ansiedad. Ese es algo muy delicado que está pasando en el Perú en la actualidad. Ahora, también se puede ver los antecedentes de intentos suicidas, que no se llegó a concretar, pero sin embargo, está en la base de datos, ¿no? Ese historial donde hay un riesgo a futuros intentos de suicidio en el Perú. Otro factor que también se ha detectado viene a ser la desesperanza, esa sensación de que no hay solución en las dificultades. En los estudiantes universitarios también podemos ver ese estrés académico acompañado de los problemas económicos, que no solamente lo afecta a los estudiantes, afecta a diferentes sectores sociales, como los trabajadores, etcétera, etcétera. Otro factor que conlleva a esta crisis mental del suicidio viene a ser el consumo de sustancias. Lamentablemente, este abuso de drogas o alcohol lo vuelve más débil mentalmente y aumenta esa impulsividad de concretar el suicidio. Y también podemos ver otro factor que tiene que ver con la carencia de apoyo social. Se puede apreciar en estos estudios que hay un aislamiento de un grupo de estudiantes en el cual son vulnerables ante los problemas internos, ¿no? que tienen esas personas. Ahora, otro factor que también se puede apreciar en estos estudios viene a ser la cobertura mediática de manera inadecuada, tanto de las universidades y de los medios de comunicación, el cual explicaremos más a detalle. Y por último, viene a ser lo accesible a obtener armas o pesticidas, que son formas en el cual estos suicidas utilizan para atentar contra su vida. Vayamos a un ejemplo justamente de lo que está pasando. Empecemos. En la Universidad Pontificia Católica del Perú, este año, el 12 de marzo de 2025, falleció un joven tirándose del quinto piso. Lamentablemente, fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa, pero falleció. Y ante eso, la universidad lo que hizo fue dar un comunicado y un cierre temporal de sus instalaciones, como una señal de luto.
Entonces, podemos ver la gravedad de este tema, de la crisis mental. Vayamos a otro ejemplo. No solamente son los alumnos, también son los docentes. Y podemos ver que también en este año, 2025, un 4 de abril, en la Universidad de Ingeniería y Tecnología, la UTEC, que queda en Barranca, un docente se lanzó también y murió. Testigos vieron, y las cámaras también, cómo se trató de persuadir para que desista, pero lamentablemente el desenlace fue fatal. Otro caso, el cual también es conocido, se dio en el año 2023. ¿Qué pasó? En la Universidad de Lima hubo un intento de suicidio. Fue un estudiante de 33 años, el cual, si bien es cierto, no terminó en la muerte de este alumno. Lo anecdótico fue que una estudiante se burló, ¿no?, de ese acontecimiento, demostrando poca empatía con ese alumno de la Universidad de Lima. Bueno, esta alumna que se burló fue muy mediática, incluso salió en los medios de comunicación y las redes sociales, en el cual estamos viendo la gravedad, no solamente de los que van al suicidio, sino externamente cómo la gente, de alguna manera, no se solidariza con aquellas personas que están pasando por problemas personales y más bien se burla. Otro caso también podemos verificar y que es muy conocido es en la Universidad César Vallejo. En la Universidad César Vallejo, este año, empezando nada más este año, el 6 de enero de 2025 y el 13 de abril de 2025 se dieron dos casos de suicidio. Lamentablemente, acabó con la muerte de esos estudiantes. Podemos ver entonces la gravedad de la crisis mental de los universitarios que se está volviendo prácticamente como una costumbre, como un fenómeno que está agarrando de moda suicidarse en las universidades. Bueno, sigamos. Acá podemos apreciar, bueno, lamentablemente en esta imagen, cómo se trata de suicidar una persona. Entonces, podemos ver la crisis mental, cómo ha ido en aumento estos suicidios en las universidades. Por lo tanto, este es un indicador que estamos pasando por una crisis de salud mental en los jóvenes, como ya lo hemos visto en las universidades que acabamos de explicar. Ahora, ¿qué rol cumplen los docentes ante esta crisis mental? Los docentes vendrían a ser los primeros en auxiliar psicológicamente al detectar señales de alerta en aquellos estudiantes. Por ejemplo, es conocido que en las universidades llevan cursos de apoyo psicológico como tutoría. Y es ahí donde se dan estas materias, donde se pueden detectar aquellos estudiantes que tienen problemas psicológicos y que de alguna manera
se le puede rescatar socialmente y que no termine finalmente en un drama. Ahora, hay que recordar que los medios de comunicación y las universidades deben manejar esta información sobre suicidios de manera responsable y ética. Ahora, vamos a ver también datos estadísticos, por ejemplo, del MINSA. En el año 2025, empezando nomás en el año 2025, el Perú registró 74 suicidios. ¿Dónde se dieron principalmente? En Arequipa, en Lima y en Cajamarca. Es una cifra alarmante para empezar el año. Ahora, si hacemos una comparación del año 2024 y del año 2023 de manera total, global, en el año 2023 hubo 391 suicidios y en el año 2024 se duplicó prácticamente a 735 suicidios. Podemos ver la gravedad de esta crisis mental que está pasando en nuestro país. Entonces, ¿quiénes vendrían a ser estos grupos vulnerables principalmente? Son aquellos jóvenes que bordan, según los datos estadísticos del MINSA, jóvenes entre 15 y 19 años. Ahora, entre las mujeres son las que más han tenido intenciones de suicidio, que es muy diferente, pero también es un sector muy frágil. Ahora, ¿qué más podemos ver? Esta crisis de suicidios en el Perú no solamente es un fenómeno que se está poniendo de moda, ¿no? En las universidades, una moda lamentablemente trágica y fatal, sino que también a nivel regional de Sudamérica, como Chile, Ecuador, Colombia, también se están dando, por ejemplo, casos como los estudiantes están atentando contra su vida. Por ejemplo, hay un caso muy conocido de un estudiante de medicina en Chile. Eso fue el año pasado, fue un 30 de agosto. Lamentablemente, este joven fue víctima de ese estrés, ¿no? Que lamentablemente afectó su autoestima, donde su madre incluso dijo a los medios de comunicación que su hijo había experimentado en el internado un ambiente hostil, donde no se sintió de alguna manera en un ambiente que, que, que sin embargo, no solamente es un tema de que tenga que llevar aquellas materias donde tenga como objetivo ser un profesional, sino sintió un menosprecio y tratado como un incapaz. Eso generó una ansiedad y eso incluso le llevó a episodios de convulsiones. Hay que recordar que en Chile, a diferencia de Perú, existen y hay por costumbre los internados en las universidades, donde el Estado le da mayor facilidad. Pero lamentablemente estos internados son demasiado estresantes y muchos alumnos de los internados, cuando la madre de este joven estudiante de medicina se suicidó, dieron a conocer a los medios de comunicación que estas universidades no están considerando, ¿no? De alguna manera que este internado también tenga el debido cuidado en cuanto a la salud mental.
ya que no solamente se debe tomar importancia la etapa del aprendizaje y de crecimiento, sino que también tiene que ir acompañado de la salud mental. Entonces, este es un caso típico como fenómeno que no solamente está sucediendo en el Perú, sino también está sucediendo en Chile. Ahora, han habido también estudios sobre este fenómeno. Por ejemplo, en Colombia se realizó una investigación en la Universidad de La Sabana de Colombia. ¿De qué trató esta investigación? Justamente trató sobre el suicidio. Pero en esta investigación, lo que finalmente se determinó es que los medios de comunicación tienen, con esta frase, más que una noticia, tienen una responsabilidad social. Y ahora, ¿qué quiere decir con esto que más que una noticia sobre los suicidios es un tema de responsabilidad social? ¿Qué es lo que pasa? Así como en el Perú, en esta investigación se encontraron altas tasas de suicidio, pero el detalle es que lograron detectar que el tratamiento periodístico sobre las noticias sobre el suicidio no era de manera adecuada. La mayoría de las noticias fueron sensacionalistas, podríamos decir el 77%, y las fuentes no eran confiables. Aparte, que estos medios de comunicación no siguieron la recomendación de la OMS. La OMS, dentro de sus recomendaciones, lo que nos dice es que cuando se da temas de suicidio, los medios de comunicación tienen que ser tan cuidadosos que no pueden llegar a glorificar a ese suicidio e incluso evitar detalles gráficos, porque lo que genera es que muchas veces puede generar este fenómeno que se tenga a copiar, ¿no? Este tipo de fenómeno a aquellas personas que son vulnerables al suicidio. Entonces, este impacto de la información tiene que ser de manera responsable. Y dentro de este estudio, lo que me llamó la atención fue lo siguiente, que no solamente no se debe glorificar en ciertos casos y romantizar al suicida, sino nos habla, nos habló sobre el efecto Wechter. ¿Qué viene a ser el efecto Wechter? A ver, les explico. El efecto Wechter trató sobre una novela de sufrimiento de un joven Wechter. Lo voy a explicar históricamente. Ahora, en esta novela, ese protagonista Wechter se suicida finalmente, después de una serie de desilusiones amorosas, pero tras su publicación se observó un aumento de suicidios en Europa, especialmente entre jóvenes, imitando el método de suicidio de Wechter. Es ahí este fenómeno que fue observado y documentado por un sociólogo llamado Émile Durkheim. Fue un francés este sociólogo, muy reconocido en el campo de la sociología. Entonces, lo que nos decía es que los medios de comunicación
como los acabo de explicar, pueden generar este efecto Wechter, puede generar que los jóvenes imiten esos comportamientos. Les pongo un ejemplo. ¿Se recuerdan de este personaje? Este personaje es muy conocido, Alan García. Cuando Alan García murió, los medios de comunicación, en su mayoría, cuando dieron la noticia, fue una noticia sensacionalista. Lo que buscaba era llamar la atención del consumidor, más que informar de manera adecuada y de manera responsable. ¿Qué es lo que pasa con Alan García? Y justamente se relaciona con este estudio, ¿no? Investigativo, que se glorificó a este personaje, a este político, donde se dijo que era víctima de la corrupción, del poder judicial, del sistema. Incluso Alan García fue más allá. Alan García dijo, sobre mi cadáver es como una forma de desprecio hacia mis adversarios. Por eso les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones y a mis compañeros una señal de orgullo. Por lo tanto, no le voy a dar el gusto a mis rivales políticos. O sea, se sintió orgulloso de ese acto suicida. Se sentía víctima del sistema político y judicial. Tanto es así que no solamente sus simpatizantes, sino mucha gente, jóvenes que recién conocían a este político, generó en un grupo cierta admiración porque lo glorificaron. Tanto es así que erróneamente su hijo también dijo en una entrevista, a Alan García no lo ibas a haber derrotado. Su hijo orgulloso. Y es un joven de la edad de muchos estudiantes universitarios, donde este joven, el cual es hijo, donde su padre realizó una historia política que finalmente acabó con su vida en un suicidio, generó el efecto Wechter de la admiración. Ahora, ¿no creen la irresponsabilidad de este político? Incluso dejó una carta donde su hija de manera orgullosa dio a conocer a los medios de comunicación cómo su padre decía que era víctima del sistema y que no le iba a dar el gusto a sus rivales políticos. No tiene nada de responsabilidad este líder político con la juventud peruana. ¿Y sabe dónde está lo grave? Que Alan García, justamente, enseñaba en las universidades, como la Católica, como la San Marcos,
Y justamente un día antes de su muerte, dando sus clases magistrales en una de las aulas en el cual desempeñaba su docencia, se despidió de sus alumnos, diciéndole que posiblemente, de manera injusta, le iban a quitar su libertad y que posiblemente ya no los iba a ver, pero que no se preocupen, que ya va a haber un profesor quien lo reemplace. Eso se conoció porque cuando murió Alan García, justamente los medios de comunicación sabían que se dedicaba a la cátedra y le preguntaron a sus estudiantes. Claro que no todos quisieron declarar, ¿no? Pero los que declararon contaron. Que incluso le dijeron, profesor Alan, no diga eso, ¿cómo va a decir eso? Usted va a venir. Y él levantó la mano como diciendo, adiós. Si no me pasa nada, regresaré. Pero igual, adiós. Qué interesante. Bueno, sigamos. Ampliemos un poquito más sobre este tema. Emily Durkheim fue un sociólogo que muy aparte de hablar sobre el efecto Wecker, habló de dos conceptos que de alguna manera nos permitía entender qué es lo que estaba pasando. Nos habló, por ejemplo, sobre la anomia y la falta de expectativa en ese sector suicida. ¿Y qué era la anomia? La anomia era una situación donde aquellas personas vulnerables al suicidio no tenían claro las normas sociales y de alguna manera estaban desorientadas y tenían un sentimiento de falta de un propósito, el por qué están vivos, cuál es su propósito, cuál es su proyecto. Ahora, no solamente nos decía que no estaban claras las reglas de juego y los valores y que no había un proyecto claro, sino que la confianza misma, en el caso de Alan García, en las instituciones, al no tener las reglas claras y no aplicarse de manera igual a todos, eso genera una desconfianza, una desilusión, una apatía y una falta de participación. Entonces, todos estos actos corruptos que genera la anomía debilita finalmente las normas sociales y la confianza en las instituciones. Caso Alan García. Y finalmente, el otro concepto que dejó como herencia a su sabiduría fue la falta de expectativas claras, combinada con la presión social y la falta de acceso a los servicios de salud mental. Finalmente, esto genera que vea un aumento en la vulnerabilidad al suicidio, especialmente en los jóvenes que enfrentan incertidumbre sobre su futuro. Hemos visto cómo la crisis mental en las universidades por parte de los estudiantes se está volviendo como un fenómeno, como una moda. Hemos puesto ejemplos
de algunas universidades cómo se han estado dando suicidios en estos últimos tiempos y calientitos. Hemos visto también cómo se ha dado en otros países, como Chile. Hemos visto también cómo se han desarrollado investigaciones sobre ese tema y de la importancia de los medios de comunicación en no actuar de manera responsable y no seguir las recomendaciones de la OMS. Pero no hay que olvidar que muy aparte que tiene cierta responsabilidad los medios de comunicación, como las mismas universidades, en complementar una ayuda psicológica y de alguna manera detectar esos posibles suicidas, no hay que olvidar el papel fundamental que cumple el Estado. El Estado también tiene que ver con esta problemática, tiene que ver con este fenómeno. El Estado, como los medios de comunicación, tiene una responsabilidad en la construcción de la sociedad, de una sociedad justa. Es más, en el artículo 1 de la Constitución peruana, en el artículo 2 de la Constitución peruana, nos habla sobre la defensa de la persona humana, su dignidad y defensa de la vida. Por lo tanto, el Estado es un garante a la vida y al bienestar y es tan responsable como los medios de comunicación, como las universidades mismas, en complementar apoyos psicológicos y detectar anticipadamente, cumpliendo una de estas funciones, los docentes mismos. Estamos viendo que este es un tema sistemático. Lamentablemente, el Estado, al no dar oportunidades, eh, por ejemplo, que los estudiantes accedan a las universidades y lamentablemente es tan difícil entrar a la universidad que muchos jóvenes terminan estudiando en las particulares, pero un sector se ve impotente económicamente y con todos sus problemas familiares y psicológicos que ha llevado en en su interior, en su yo, lamentablemente, eso no ayuda de nada, no ayuda de nada. Por lo tanto, el Estado tiene que garantizar ese acceso a equitativo a la salud mental, tiene que promover la inclusión social. Para terminar, con todo este fenómeno de suicidio en el Perú, siempre hay una luz. Ante todo problema, siempre hay una luz de esperanza. ¿Y cuál es esa luz? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ahora no, como personas, como ciudadanos. Ya hemos hablado del Estado, de los medios de comunicación, de las universidades, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? O los compañeros de esos estudiantes que están pasando por esos problemas. Nosotros tenemos que ser más empáticos, ser más solidarios, no ser ajenos ante el sufrimiento de esas personas que mentalmente están débiles, pero no es porque ellos hayan querido, lamentablemente han tenido una vida difícil que nadie sabe lo que ha pasado y todo el estrés sistemático.
la impotencia económica muchas veces, la impotencia de que quizás se le complica la carrera y externamente cómo los padres también los presionan socialmente para que terminen la carrera, muchas veces lo llevan a esa decisión trágica. Pero nosotros como jóvenes, estudiantes, debemos actuar emocionalmente de manera empática. Nadie sabe que más adelante nosotros también pasemos de manera indirecta por algo similar. Nadie sabe. Quizás una sobrina, quizás cuando engendremos cada uno de nosotros, nuestros hijos tengan este problema de salud mental. Si no lo hacemos con el prójimo, no vamos a tener esa fuerza y no vamos a tener esa experiencia de cómo ayudar a nuestros propios parientes o los propios amigos que son cercanos hacia nosotros. Por lo tanto, no hay que ser ajenos a eso. Me pena mucho que el Perú esté pasando por esta crisis mental en las universidades que acaban en suicidio, pero no solamente el Perú, sino a nivel mundial. Bueno, hice un análisis de la mejor manera que he podido hacer, de manera sociológica, de manera comunicacional, de manera institucional, estadística, investigativa. Espero que lo que les he compartido les ayude a tomar importancia de la gravedad que estamos pasando en la actualidad y se va agrandando cada vez más, cada vez más. Bueno, eso sería todo. Hasta la próxima. Cuídense, denle like y suscríbanse. Bye.